Buen día gente, mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver un error de una Midea Liva de la nueva generación. Es una marca que es un modelo, bueno, marca y modelo, que presenta un pequeño defecto con un síntoma muy claro. El síntoma es el siguiente: no arranca el compresor y no da código de error. Cada vez que me llaman y me dicen esa sintomatología y me dicen que es una medida liva, ya se me viene un posible defecto en esta tarjeta. Creo que es este el defecto y vamos a ver, vamos a energizarla. Van a ver que los LEDs no presentan ningún código de error, recordando que en este modelo de la medida liva, cuando da una falla, uno de los LEDs queda picando rápido y cuando la máquina está en funcionamiento queda prendido. Vamos a ver ahora que conectamos, el compresor no arranca y directamente no da ningún código de error, ni en el display ni en la tarjeta. Así que vamos a la bancada y vamos a energizar la tarjeta para que puedan ver el procedimiento y dónde es que posiblemente está este defecto. Esta es la tarjeta. Vemos que está todo conectado. Tengo por un lado el reactor, que viene, es este cable y este cable. Las tres fases que vienen para el compresor, V y W. Vemos que está a 18 grados. Este ventilador es un ventiladorcito que le adapté, es de Samsung, pero funciona igual si se hace la adaptación. Y vemos que está a 18 grados. Incluso si le bajo la temperatura, en el LED no va a presentar falla. Están los dos prendidos, como si el compresor estuviera acelerando, y bueno, claramente no está. Y la temperatura, el display no va a presentar ningún código de error. Ya llevo como, no sé, 20 minutos y no sucede nada. Los dos LED, el rojo y el amarillo, continúan prendidos como si todo estuviera normal y nada sucede. Y ahora vamos a hacer la medición, de la cual, donde le voy a mostrar dónde sucede este defecto en estos modelos de las Midea Liva, que también tienen algunos modelos en las Carrier X-Power. Así que voy a apagar, esto sigue normal, puedo cambiarle. Y figura como si estuviera funcionando, pero bueno, el compresor no arranca y no presenta ningún código de error. Así que apago y vuelvo en breve con las mediciones. Ya desenergicé la tarjeta y vamos a ver este circuito. Este circuito, aquí tenemos este componente cuadrado, es un resistor shunt, que lo que hacen los resistores shunt es, acá lo vamos a ver siempre, lo vamos a ver asociado al circuito de lectura de corriente. Voy a hacer un pequeño esquema. Los resistores shunt son resistores de muy bajo valor, menor a un ohms. Entonces lo vamos a encontrar, como es en este caso, asociado a la lectura de corriente. Vamos a tener el negativo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que esta fuente trabaja con corriente continua, por ende va a tener un potencial positivo y uno negativo. El negativo es el que llamamos el 0 volt, el ground, el tierra. Lo podemos encontrar así, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tener una fuente de, como puede ser
la de los 310 o de la fuente que sea que se esté necesitando en la parte del circuito, a veces de 15 volts, a veces de 12, pero aquí lo vamos a ver asociado al IPM, y vamos a tener el resistor shunt, que es un resistor de muy bajo valor, menor a 1 ohms, que va a estar seguido del tierra. Este es el ground, lo pueden encontrar así, o el tierra si quieren llamarlo, o el 0 volt, o el negativo, todo lo mismo. Es la parte negativa de la fuente de la corriente continua, el negativo. Entonces, al ser un resistor de muy bajo valor, la tensión que va a haber sobre él también es muy baja. Entonces lo que hace el microcontrolador es, va a tomar una muestra de aquí, que va a recorrer, ahora le voy a mostrar el recorrido que hace, va a tomar una muestra y va a ir hacia el micro, esa muestra, y el microcontrolador lo que va a hacer es comparar ese nivel que va a tener ahí con el 0 volt. Al ser un resistor de muy bajo valor, menor a 1 ohm, el valor que va a tener aquí también va a ser muy bajo, porque es casi como el tierra. No es el tierra porque está el resistor. Si no estuviera el resistor, sí vendría a ser el tierra, y aquí el microcontrolador le diría 0 volts, pero al ver un resistor en el medio, aquí va a variar, va a ser un valor muy bajo también, pero no va a ser 0 volts. Y el microcontrolador en su interior ya sabe, ya tiene configurado un rango de valores que puede ser aceptable. En el caso de que ese rango varíe, bueno, el microcontrolador directamente o te presenta un código de error o directamente no arranca el compresor y no da partida a la máquina. En este caso lo que sucede es que directamente no da partida y no te presenta ningún código de error. Entonces, al ser un resistor de muy bajo valor, no se confundan pensando que tiene voy a poner la escala de continuidad. Es este blanco de aquí. Si doy vuelta, me voy a encontrar con sus dos pines aquí y aquí. Este y este. Y si lo pongo en escala de continuidad, va a bipar. Me figura 0 ohms. Como si fuera, parece que estuviera en corto, que tuviera un defecto, pero en realidad es que es esa su función, tener un muy bajo valor para que el micro pueda interpretar, porque la tensión que va a haber aquí va a ser diferente a 0, porque hay un resistor. Entonces es esa la idea de los resistores shunt que vamos a encontrar aquí asociados al negativo. Ahora, ¿cómo podemos también medir esto? Vamos a ver que desde un lado hacia el otro va a bipar, ¿verdad? Y aquí yo tengo dos resistores que son el R33 y el R16. Entonces, ambos resistores de este lado están unidos y va a bipar. En realidad lo que estoy midiendo es el resistor shunt. ¿Qué es el resistor shunt? Acá viene para un resistor que es el R33 y del otro lado viene el R16. Entonces yo al medir este punto y este punto, en realidad lo que estoy midiendo es el resistor shunt, pero son estos dos resistores. Entonces de acá sale para un circuito que luego va a venir a la lectura del microcontrolador. Si sigo la trilla acá, veo que viene por acá
viene por ahí, pasa por abajo de este capacitor y sigue para acá. Y aquí abajo veo la otra. Ahí se ven las dos trillas. Y aquí también. Bueno, son las trillas que conectan estos dos resistores con estos dos de aquí. Que acá el de abajo, el inferior, el R16, viene para acá y bipa. Ahora el de arriba, coloco ahí, coloco acá y no bipa nada. Incluso si lo pongo en escala de resistencia es para que me des 0 ohms, 1 ohms. Y si coloco ahí arriba y acá me da 0,3 mega ohms, o sea 350 kilo ohms. Es una trilla, es para dar 1 ohms o 0 ohms, lo que es para bipar y dar una resistencia muy baja, ya que la única función que tiene una trilla es conducir. Pero en este momento, al colocar aquí, veo que la trilla esa, probablemente lo que sucedió es, aquí abajo, que es lo que sucede con frecuencia, la trilla empieza a abrir, se empieza a oxidar y esa oxidación para la corriente se empieza a formar se empieza a comportar como si fuera una resistencia. Debido a que la corrosión, en el momento que el cobre se corroe, se forma ese ferrugem, ese óxido, ya pierde la característica de poder conducir y para la corriente eléctrica se empieza a comportar como si fuera una resistencia. Y una resistencia de 300, ahora está en 250, 270, incluso va subiendo. Esta muestra que va a llegar viene por aquí, pasa desde el R33, ahí, desde el R33 hacia el R90, el R90 hacia el R91, pasa por uno de estos diodos, pasa por el otro, pasa por el R60 y llega hacia el micro. Y ahí la muestra llegaría. Pero el problema es que desde el R33 hacia el R90 parece haber una resistencia de unos 300 kilo ohms. Así que lo que voy a hacer va a ser retirar el capacitor amarillo que viene conectado desde acá hacia acá. Y vamos a ver esa oxidación que se forma generalmente ahí abajo. Estos son los reparos más rápidos que he tenido en mi vida. Así que vamos a esperar que sea solo eso y vamos a ver qué sucede. Así que voy a desoldar y vuelvo en breves. Ya retiré el capacitor. Ahora vamos a ver, esta vez no está tan oxidado, pero en realidad la apariencia acá tampoco es que influya mucho. Pero aquí hay unas señales de oxidación y las trillas estas son muy finitas. Así que donde empieza a oxidar un poco, ahí donde estoy señalando con la puntera, donde probablemente esté la oxidación. Acá abajo veo otro punto también. A ver si da para ver. Y voy a hacer la medición. Que es desde el R90 hacia el R33. Veo medio mega ohms,
500 kilo ohms. Ahora en el de abajo. Un ohms. Así que voy a limpiar, voy a retirar toda esa corrosión, voy a resoldar esa trilla y vamos a ver si era eso o no. Bueno, hice un par de... raspé un poco acá en la trilla superior y un poco acá, ahí, y ahí veo que hay como una especie de brilla, luego está oscuro y luego brilla de nuevo. Bueno, lo que brilla es cobre, y donde no hay, vamos a dejar esto acá. Y voy a ir midiendo, bipando. A ver. Ahí vemos que bipa. Así que hasta acá está todo bien. Luego acá en el comienzo bipa. Y luego ya pasando esa mancha que yo digo que está un poco más oscuro, ya no bipa nada. Y bueno, hasta acá arriba obviamente tampoco. Así que donde abrió es acá. Acá bipa y acá ya no. Ahí sí. Y acá ya no. Así que es exactamente ahí donde abrió. Es una nada, pero bueno, es suficiente como para que la corriente no pueda circular. Así que una vez más ahí abrió la trilla. Bueno, ahí rehice la trilla. Solda un pelito de cable y vamos a medir ahora en el pino de aquí de arriba. Ahí. Ahí quedó. Enfocar. Vamos a mirar ahora en el pino de arriba ahí. Y ahora sí. Esa es esta trilla. Hacia el pino de arriba. Y ahí está bipando. Así que ahora vamos a energizarla y veamos qué sucede. Ya coloqué el capacitor de vuelta, la trilla está resoldada, conecté el compresor, reactor, puede ser cualquiera, y conectado con la tarjeta de la evaporadora, así que vamos a energizar. Acá. Veamos. Vemos el LED amarillo pizcando. Arrancó el ventilador de la evaporadora. Y ahora tenés que venir vos, hermano. Bueno, le voy a dar un pause y veamos si arranca. Y no pasaron ni 2 segundos y ya arrancó. ¡Qué divino!
Bueno, y al final una vez más la pequeña trilla abriendo y trayendo esta midea liva de vuelta a la vida. Así que ahora dejarla andando unos 40 minutos y estaría pronta para entregar. Bueno, y una vez más, en este modelo de la media liva, estos modelos también aplican para las Carrier X Power, así que si estás con este defecto, una media liva de la nueva generación o la Carrier X Power también de la nueva generación, y no te prende el compresor y no te da ningún código de error, es un buen consejo que vayas encima de esa trilla que generalmente abre y abre bastante. Así que espero te haya gustado esta clase. Si te interesa esta serie de clases y que sigas trayendo clases, te invito a que te suscribas al canal, y si tienes alguna duda al respecto, sentite libre comentándomelo en los comentarios, que voy a estar respondiendo a todas las preguntas. Así que te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.